Nadie se había detenido a ayudar al potro moribundo que yacía encadenado en el barro, mientras su madre gigante montaba guardia bajo la tormenta, negándose a abandonarlo. El veterano sin hogar que los encontró esa noche supo que si no lo salvaba, perdería para siempre su última oportunidad de volver a sentirse humano. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La lluvia caía sin piedad sobre los campos abandonados de las afueras de Puebla. Era una de esas tormentas que parecían no tener fin, donde el cielo gris se fundía con la tierra embarrada y el viento azotaba con furia todo a su paso. El sonido del agua golpeando contra el metal oxidado de un viejo granero resonaba en la distancia, mientras los truenos retumbaban como tambores de guerra, anunciando una batalla que pocos se atrevían a presenciar. En medio de aquel paisaje desolado donde la civilización parecía haber olvidado su paso, se encontraba un terreno baldío que alguna vez fue una próspera hacienda. Ahora solo quedaban restos de lo que fue: cercas caídas, estructuras de madera podrida y el eco de tiempos mejores que se había desvanecido con los años. Allí, en el rincón más apartado de aquel lugar olvidado, se desarrollaba una escena que habría partido el corazón del más insensible. Una yegua de tamaño imponente, de pelaje gris plateado que brillaba incluso bajo la penumbra de la tormenta, permanecía de pie junto a un potro que yacía en el suelo. El pequeño animal, no mayor de 6 meses, estaba encadenado a un poste de metal clavado en la tierra. Las cadenas gruesas y oxidadas rodeaban sus delgadas patas traseras, impidiéndole moverse más allá de 1 metro de distancia. El potro, débil y tembloroso, apenas levantaba la cabeza. Su respiración era trabajosa y su cuerpo pequeño se estremecía con cada ráfaga de viento helado que atravesaba el campo abierto. La yegua, sin embargo, no se movía. Permanecía allí como una estatua viviente, su cuerpo masivo sirviendo de escudo entre su cría y lo peor de la tormenta. El agua corría por su crin larga y espesa, formando pequeños arroyos que caían sobre el lomo del potro, pero ella no parecía importarle el frío ni el cansancio. Sus ojos oscuros y profundos miraban hacia todos lados con una mezcla de alerta y desesperación, como si esperara que alguien, cualquiera, viniera a ayudarlos. De vez en cuando, bajaba su enorme cabeza y rozaba suavemente el hocico de su cría, emitiendo un relincho bajo que sonaba como un lamento. Era el sonido de una madre que sufre, de un ser que daría todo por salvar a su hijo. Nadie sabía exactamente cómo habían llegado allí. Los rumores en el pueblo cercano eran variados y confusos. Algunos decían que el potro había sido encadenado por un ganadero cruel que quería evitar que escapara después de enfermarse. Otros aseguraban que ambos animales habían sido abandonados por un dueño que ya no podía mantenerlos y que las cadenas eran un acto de crueldad para asegurarse de que no siguieran a nadie. Lo cierto es que llevaban días en aquel lugar, expuestos a la intemperie, sin comida suficiente y con apenas agua de lluvia para sobrevivir. La yegua había intentado todo para liberar a su potro. Las marcas en el poste de metal eran evidencia de sus esfuerzos, arañazos profundos donde había golpeado con sus cascos una y otra vez, tratando de romper las cadenas o arrancar el poste de la tierra. Pero todo había sido en vano. Las cadenas eran demasiado fuertes y el poste estaba clavado con tal firmeza que ni siquiera la fuerza de un animal tan grande como ella podía moverlo. Los días habían pasado lentamente. El potro, que al principio aún tenía fuerzas para ponerse de pie y caminar en círculos alrededor del poste, ahora apenas podía levantar la cabeza. Una infección en una de sus patas había empeorado con el agua y el barro, y su cuerpo delgado mostraba signos evidentes de desnutrición. La yegua, por su parte, tampoco estaba en mejores condiciones. Aunque era fuerte y resistente,
El hambre y el agotamiento comenzaban a hacer mella en ella. Sin embargo, su instinto maternal era más poderoso que cualquier necesidad física. No importaba cuánto tiempo pasara, ella no abandonaría a su cría. Se quedaría allí hasta el final, protegiéndola del mundo cruel que los había dejado atrás. Esa tarde, mientras la lluvia arreciaba con renovada intensidad, la yegua levantó la cabeza y miró hacia el camino de tierra que conducía al terreno baldío. Algo había captado su atención. A lo lejos, apenas visible entre la cortina de agua, una figura humana caminaba lentamente hacia ellos. Era un hombre mayor, encorvado por el peso de los años y de una vida difícil. Vestía ropas gastadas y sucias, una chaqueta militar descolorida que había visto mejores días y unas botas llenas de agujeros que dejaban entrar el agua con cada paso. Su rostro estaba cubierto por una barba gris y despeinada, y sus ojos, aunque cansados, aún conservaban un brillo de humanidad que muchos habían perdido. Este hombre era conocido en el pueblo simplemente como el veterano. Nadie sabía su verdadero nombre ni de dónde venía exactamente. Algunos decían que había servido en el ejército hace décadas y que nunca se recuperó de lo que vio en la guerra. Otros aseguraban que había perdido a su familia en una tragedia y que desde entonces vagaba de un lugar a otro sin rumbo fijo. Lo único cierto era que vivía en las calles, durmiendo bajo puentes o en edificios abandonados, y que sobrevivía de la caridad de unos pocos y de lo que podía encontrar en los basureros del pueblo. Era un hombre invisible para la mayoría, alguien a quien la sociedad había dejado atrás. El veterano avanzaba con dificultad por el camino embarrado. Cada paso era un esfuerzo que le recordaba su edad y las múltiples batallas que su cuerpo había librado a lo largo de los años. La lluvia le golpeaba el rostro con fuerza, pero él estaba acostumbrado al castigo del clima. Había pasado incontables noches bajo la lluvia, el sol abrasador o el frío penetrante, y su cuerpo curtido ya no protestaba como lo haría el de un hombre común. Sin embargo, algo en su interior lo había impulsado a caminar hacia aquel terreno abandonado. Tal vez fue el sonido que escuchó desde lejos, un relincho lastimero que cortó el aire como un cuchillo, o quizás fue simplemente el instinto de un hombre que conocía el sufrimiento y podía reconocerlo incluso a la distancia. Sea cual fuera la razón, sus pies lo habían llevado hasta allí, como si una fuerza invisible lo guiara hacia aquel encuentro que cambiaría todo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el veterano se detuvo en seco. La escena frente a él lo dejó paralizado por un momento. Había visto muchas cosas terribles en su vida, tanto en la guerra como en las calles, pero algo en aquella imagen lo conmovió de una manera que no esperaba. La yegua gigante, majestuosa a pesar de las circunstancias, lo miraba con ojos que parecían suplicar ayuda. No había agresividad en su mirada, solo desesperación y una súplica silenciosa que traspasaba cualquier barrera de lenguaje. El potro, tendido en el barro junto al poste, apenas se movía. Sus ojos estaban entreabiertos y su respiración era tan débil que el veterano tuvo que acercarse más para asegurarse de que aún vivía. Las cadenas que aprisionaban sus patas traseras estaban tan apretadas que habían dejado marcas profundas en su piel, y la herida estaba infectada, rojiza e hinchada. El veterano se quedó de pie bajo la lluvia, observando la escena con el corazón encogido. Por un momento, dudó. ¿Qué podía hacer él, un hombre sin hogar, sin recursos, sin nada más que las ropas raídas que llevaba puestas? No tenía dinero para comprar medicina ni herramientas para romper las cadenas. No tenía un lugar donde llevar a los animales, ni siquiera comida para ofrecerles. Era un hombre que apenas podía cuidar de sí mismo, que dependía de la bondad de extraños para sobrevivir cada día. Pero mientras miraba a la yegua y al potro, algo dentro de él se removió.
Era ese mismo sentimiento que lo había mantenido vivo durante todos estos años, esa chispa de humanidad que se negaba a extinguirse, sin importar cuán oscuro fuera el mundo a su alrededor. No podía simplemente dar la vuelta y marcharse. No podía dejarlos allí para que murieran solos bajo la tormenta. Lentamente, el veterano se acercó a la yegua con las manos extendidas, mostrándole que no tenía intenciones de hacerle daño. «Tranquila, amiga», murmuró con voz ronca, una voz que no había hablado mucho en los últimos días. «Solo quiero ayudar». La yegua lo observó con cautela, sus músculos tensos y listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Pero había algo en la manera en que este hombre se movía, algo en su mirada cansada pero sincera, que la hizo quedarse quieta. Quizás reconoció en él a alguien que también había sido abandonado por el mundo, alguien que entendía el dolor de estar solo y desamparado. El veterano se arrodilló junto al potro, ignorando el barro frío que empapaba sus pantalones. Con manos temblorosas, pero sorprendentemente delicadas, examinó las cadenas y la herida infectada. No necesitaba ser veterinario para saber que el pequeño animal estaba en grave peligro. La infección se estaba extendiendo, y si no recibía atención pronto, no sobreviviría mucho más tiempo. «Necesito romper estas cadenas», dijo el veterano en voz alta, aunque sabía que nadie más que los caballos podían escucharlo. ¿Pero cómo? Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar como herramienta. Sus ojos se posaron en el viejo granero que se alzaba a unos metros de distancia, su estructura inclinada amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia allá, sus botas chapoteando en los charcos. La puerta del granero colgaba de una sola bisagra y crujió cuando la empujó para abrirla. El interior estaba oscuro y olía a madera podrida y humedad, pero el veterano se adentró sin miedo. Sus ojos se acostumbraron rápidamente a la penumbra y comenzó a buscar entre los escombros y herramientas abandonadas que yacían esparcidas por el suelo. Había clavos oxidados, pedazos de madera rotos y varias herramientas viejas cubiertas de polvo y telarañas. Finalmente, encontró lo que buscaba, una barra de hierro pesada que alguna vez se usó para arrancar clavos y hacer palanca. No estaba en perfectas condiciones, pero serviría. Con la barra en mano, el veterano regresó corriendo hacia donde estaban la yegua y el potro. La lluvia había empeorado y el viento soplaba con tal fuerza que casi lo hace tambalearse. Pero no se detuvo. Cuando llegó junto al potro, se arrodilló nuevamente y examinó las cadenas con más detenimiento. Eran gruesas y estaban aseguradas con un candado oxidado que parecía haber resistido años de abandono. El veterano introdujo la punta de la barra de hierro en el candado y comenzó a hacer palanca. Sus brazos, aunque débiles por la falta de alimentación adecuada, se tensaron con el esfuerzo. Los músculos de su espalda protestaron y su respiración se volvió agitada, pero no se rindió. La yegua lo observaba atentamente y en un momento dado se acercó aún más, como si quisiera animarlo a continuar. «Vamos, vamos», gruñó el veterano entre dientes, aplicando toda su fuerza. El sudor se mezclaba con la lluvia en su rostro y sus manos comenzaban a sangrar por el roce del metal oxidado, pero siguió intentando. De repente, con un chasquido metálico que resonó en el aire, el candado cedió y las cadenas cayeron al suelo con un golpe sordo. El potro, sintiendo que la presión en sus patas había desaparecido, intentó moverse pero no tenía fuerzas. La yegua, al ver que su cría finalmente estaba libre, emitió un relincho de alivio que sonó como un grito de victoria. Se acercó al potro y comenzó a lamerle el rostro con ternura, como si quisiera despertarlo y asegurarle que todo estaría bien. El veterano, agotado, se dejó caer sentado en el barro junto a ellos.
El veterano permaneció sentado en el barro durante varios minutos, intentando recuperar el aliento. Sus manos sangraban y le dolían, pero una sensación de alivio lo invadía. Había logrado algo bueno, algo que importaba. Hacía mucho tiempo que no sentía esa satisfacción, esa sensación de que su existencia tenía algún propósito más allá de simplemente sobrevivir un día más. La yegua continuaba junto a su potro, lamiéndolo con dedicación maternal, y de vez en cuando levantaba la cabeza para mirar al veterano con esos ojos profundos que parecían expresar gratitud. El hombre sabía que no podía quedarse allí para siempre, que la lluvia no cesaría pronto y que la noche se acercaba rápidamente. Pero tampoco podía simplemente marcharse y dejar a los animales en aquel lugar desolado. El potro estaba libre de las cadenas, sí, pero seguía gravemente enfermo y débil. Necesitaba ayuda médica, comida y un lugar donde resguardarse del frío. El veterano se puso de pie con esfuerzo, sus rodillas crujiendo en protesta. Miró a su alrededor tratando de encontrar alguna solución. El granero, aunque deteriorado, todavía tenía una sección con techo intacto que podría servir como refugio temporal. No era mucho, pero al menos los protegería de lo peor de la tormenta. «Vamos», les dijo a los caballos como si pudieran entenderlo, «necesitan salir de la lluvia». Se acercó al potro y con mucha delicadeza intentó ayudarlo a levantarse. El animal era más pesado de lo que esperaba y sus patas temblaban sin control, pero con la ayuda del veterano y los empujones suaves de la yegua, finalmente logró ponerse de pie. Sus patas traseras, liberadas de las cadenas pero marcadas por las heridas, apenas podían sostenerlo. Cojeaba visiblemente y cada paso parecía causarle un dolor inmenso, pero el instinto de seguir a su madre era más fuerte que el sufrimiento. Lentamente, muy lentamente, el extraño grupo se dirigió hacia el granero. La yegua caminaba al lado del potro, casi pegada a él para ofrecerle apoyo físico y emocional. El veterano iba al otro lado, listo para sostenerlo si las patas del pequeño animal cedían. La distancia hasta el granero no era más de 50 metros, pero para el potro debilitado parecía una eternidad. Varias veces estuvo a punto de caer, pero la presencia constante de su madre y el hombre extraño que había venido a ayudarlos lo mantenían en movimiento. Cuando finalmente llegaron al interior del granero, el potro se dejó caer sobre un montón de paja vieja que el veterano había apilado rápidamente en una esquina. La yegua se colocó inmediatamente a su lado, cubriéndolo parcialmente con su gran cuerpo para darle calor. El veterano observó la escena con una mezcla de ternura y preocupación. Había logrado llevarlos a un lugar más seguro, pero eso era solo el comienzo. El hombre salió del granero y regresó a la lluvia. Sabía que necesitaba encontrar algo de comida y agua limpia para los animales, aunque no tenía idea de dónde conseguirla. Caminó por el terreno baldío buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. En un rincón encontró un viejo balde de metal oxidado que tenía algunos agujeros pero que aún podía contener agua. Lo llenó con agua de lluvia que se acumulaba en un charco relativamente limpio cerca del granero y lo llevó adentro. La yegua bebió con avidez. Su sed era evidente después de días de privaciones. El veterano intentó acercar el balde al potro, pero el animal estaba demasiado débil para levantar la cabeza lo suficiente. El hombre entonces mojó sus manos en el agua y dejó que el potro lamiera las gotas que caían de sus dedos. Era un proceso lento y laborioso, pero al menos el pequeño estaba recibiendo algo de líquido. El problema de la comida era más complicado. El veterano no tenía dinero ni conocía a nadie en el pueblo que pudiera o quisiera ayudarlo. Era conocido como el loco sin hogar, que hablaba solo y dormía en las calles, no como alguien digno de confianza o compasión.
pero mientras miraba al potro enfermo y a su madre protectora, supo que tenía que intentar algo. Decidió que al día siguiente, cuando la tormenta amainara, caminaría hasta el pueblo y buscaría ayuda, aunque eso significara enfrentarse a las miradas de desprecio y los rechazos que también conocía. Esa noche, el veterano no abandonó el granero. Se acomodó en una esquina opuesta a donde descansaban los caballos, usando su chaqueta militar como manta y un montón de paja como almohada. No era la peor noche que había pasado en su vida como vagabundo, pero definitivamente no era cómoda. El frío calaba hasta los huesos y la humedad lo hacía sentir aún más miserable. Sin embargo, cada vez que miraba hacia donde estaban la yegua y el potro, sentía que valía la pena. Había algo reconfortante en no estar completamente solo, en compartir ese espacio con otros seres vivos que también luchaban por sobrevivir. Durante la noche, el veterano se despertó varias veces por el sonido de los relinchos suaves de la yegua. Cada vez que lo hacía, se levantaba para verificar que el potro siguiera respirando. La respiración del pequeño era irregular y a veces parecía detenerse por completo, provocando que el corazón del viejo hombre se acelerara con preocupación. Pero siempre, justo cuando el pánico estaba a punto de apoderarse de él, el potro tomaba otra bocanada de aire y continuaba. La yegua nunca dormía realmente. Permanecía en un estado de alerta constante, vigilando a su cría con una devoción que conmovía al veterano. Él había visto ese tipo de amor antes, en los ojos de las madres que perdían a sus hijos en la guerra, en las familias que se aferraban unas a otras en medio del caos. Era un amor puro, incondicional, el tipo de amor que no pedía nada a cambio y que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las grietas del granero, la lluvia finalmente había cesado. El veterano se levantó adolorido y entumecido, cada músculo de su cuerpo protestando por la noche incómoda. Miró hacia la yegua y el potro. El pequeño seguía vivo, aunque su estado no había mejorado. Las heridas en sus patas traseras lucían peor con la luz del día, y su respiración seguía siendo débil. El veterano sabía que no tenía tiempo que perder. Se acercó a la yegua y le acarició suavemente el cuello. «Voy a buscar ayuda», le dijo en voz baja, aunque sabía que el animal no podía entender sus palabras. «No los voy a abandonar, se los prometo. Regresaré». El veterano salió del granero con paso decidido, aunque su cuerpo protestaba por el cansancio acumulado. El camino hacia el pueblo era largo, y sus piernas ya no respondían como cuando era joven, pero la urgencia de conseguir ayuda para el potro lo impulsaba a seguir adelante. El sol de la mañana comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes que aún cubrían el cielo, y el aire fresco después de la tormenta le llenaba los pulmones. Mientras caminaba por el sendero embarrado, el veterano pensaba en cómo abordaría a la gente del pueblo. Sabía que su apariencia no jugaba a su favor. Su ropa sucia y rasgada, su barba descuidada y ese olor característico de quien ha pasado demasiadas noches durmiendo en las calles harían que muchos lo evitaran o lo rechazaran de inmediato, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Esta vez no se trataba de él. Se trataba de dos vidas inocentes que dependían de su éxito. Después de casi una hora de caminar, el veterano llegó finalmente a las primeras casas del pueblo. Era un lugar pequeño donde todos se conocían y los forasteros, especialmente los que lucían como él, eran recibidos con desconfianza. Las calles empedradas brillaban húmedas por la lluvia de la noche anterior, y algunos vecinos comenzaban a salir de sus hogares para iniciar sus actividades diarias. El veterano se dirigió primero a la tienda de abarrotes, un pequeño local en la plaza principal donde sabía que se reunían muchos de los habitantes del pueblo. Al entrar, el sonido de la campanilla sobre la puerta
hizo que todos los presentes voltearan a verlo. Las conversaciones se detuvieron abruptamente y un silencio incómodo llenó el espacio. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad con bigote prominente y delantal manchado, lo miró con una mezcla de desagrado y sospecha. «¿Qué quieres?», preguntó con tono cortante, claramente sin intenciones de ser amable. «No tienes dinero, así que no hay nada que puedas comprar aquí». El veterano tragó saliva, acostumbrado ya a ese tipo de recibimientos, pero sintiéndose herido de todos modos. «No vengo a comprar nada», dijo con voz ronca. «Necesito ayuda». «Hay 2 caballos en el terreno abandonado a las afueras del pueblo, una yegua y su potro. El pequeño está muy enfermo, encadenado y herido. Logré liberarlo, pero necesita atención veterinaria urgente». Uno de los clientes que estaba en la tienda, un hombre mayor con sombrero de paja, soltó una risa burlona. «¿Y qué quieres que hagamos nosotros al respecto, viejo loco? Esos caballos probablemente fueron abandonados por una razón. Nadie va a gastar dinero en animales callejeros, y mucho menos por pedido de alguien como tú». Las palabras fueron como puñaladas, pero el veterano se mantuvo firme. «Por favor», insistió mirando a cada una de las personas presentes, «solo necesito que alguien contacte a un veterinario o que me ayude con algo de comida para ellos. El potro se va a morir si no hace algo pronto». El dueño de la tienda negó con la cabeza y señaló la puerta. «Lárgate de aquí. Ya nos has quitado suficiente tiempo. No tenemos nada para ti ni para esos animales». Derrotado pero no vencido, el veterano salió de la tienda bajo las miradas burlonas de los presentes. Afuera, el sol brillaba con más fuerza y la actividad en la plaza aumentaba. Decidió intentar en otros lugares. Fue a la farmacia, donde la dueña lo echó antes de que pudiera terminar de explicar la situación. Intentó en el mercado, donde los vendedores lo ignoraron completamente. Tocó puertas de casas particulares, pero nadie quería escucharlo. Con cada rechazo, sentía que la esperanza se desvanecía un poco más. Las horas pasaban y él seguía sin conseguir la ayuda que necesitaba. La frustración y la impotencia comenzaban a apoderarse de él. ¿Cómo era posible que nadie en ese pueblo tuviera un mínimo de compasión por 2 animales indefensos? Se sentó en un banco de la plaza, agotado física y emocionalmente. Tal vez debería rendirse. Tal vez era cierto que un hombre como él no podía hacer la diferencia. Tal vez debería simplemente regresar al terreno abandonado y quedarse con los caballos hasta que lo inevitable sucediera. Pero entonces, mientras estaba sumido en sus pensamientos oscuros, escuchó una voz suave a su lado. «Disculpe, señor». El veterano levantó la cabeza y vio a una niña de no más de 10 años parada frente a él. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y vestía un uniforme escolar un poco grande para su tamaño. Sus ojos grandes y curiosos lo miraban sin el desprecio que había visto en tantos otros rostros ese día. «¿Es verdad que hay caballos enfermos?», preguntó la niña con voz tímida pero llena de preocupación genuina. El veterano asintió, sorprendido de que alguien tan joven se interesara. «Sí, pequeña», respondió. «Una yegua grande y su potro. El potro está muy mal y necesita ayuda, pero nadie en este pueblo quiere ayudarme». La niña frunció el ceño, pensativa. «Mi abuela tiene una amiga que es veterinaria», dijo después de un momento. «Tal vez ella pueda ayudar. Vive al otro lado del pueblo, en la casa azul cerca del río. Se llama doctora Elena». El corazón del veterano dio un vuelco de esperanza. «¿De verdad?», preguntó casi sin atreverse a creerlo. La niña asintió con entusiasmo. «Sí, ella siempre ayuda a los animales. Una vez curó a mi perro cuando se enfermó. Es muy amable». El veterano sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. «Gracias, pequeña», dijo con voz quebrada.
Gracias por ser la única persona bondadosa en este lugar. La niña sonrió tímidamente y señaló hacia el oeste. Por allá, dijo, la casa azul con el jardín lleno de flores. No tiene pérdida. Antes de que el veterano pudiera agradecerle nuevamente, la niña se alejó corriendo hacia la escuela, volteando una vez para despedirse con la mano. Con renovadas energías y una chispa de esperanza encendida en su pecho, el veterano se levantó del banco y comenzó a caminar hacia la dirección que la niña había señalado. Sus pasos eran más rápidos ahora, impulsados por la posibilidad de finalmente conseguir la ayuda que tanto necesitaba. El veterano caminó con paso apresurado por las calles del pueblo, siguiendo las indicaciones de la niña. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor comenzaba a hacerse sentir después del frío de la tormenta nocturna. Sus pies doloridos protestaban con cada paso, pero la urgencia de conseguir ayuda para el potro era más fuerte que cualquier incomodidad física. Después de caminar durante varios minutos por calles estrechas y empedradas, finalmente divisó la casa azul que la niña había mencionado. Era una construcción modesta pero bien cuidada, con paredes pintadas de un azul cielo desteñido por el tiempo y un pequeño jardín frontal lleno de flores de colores vibrantes que contrastaban hermosamente con el entorno. Una cerca de madera blanca rodeaba la propiedad y un letrero discreto junto a la puerta principal decía Doctora Elena Morales, veterinaria. El veterano se detuvo frente a la cerca, súbitamente nervioso. ¿Qué tal si esta doctora también lo rechazaba como todos los demás? ¿Qué tal si lo echaba antes de escuchar lo que tenía que decir? Respiró profundamente, recordando la imagen del potro enfermo y la mirada suplicante de la yegua. No podía rendirse ahora. Con manos temblorosas, abrió la pequeña puerta de la cerca y caminó por el sendero de piedras que conducía a la entrada principal. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años con cabello gris, recogido en un moño y gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Vestía una bata médica manchada con lo que parecían ser huellas de patas de animales, y su rostro mostraba una expresión de curiosidad más que de rechazo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con tono profesional pero no hostil. El veterano se quitó su gorra militar gastada en un gesto de respeto y comenzó a hablar atropelladamente. Doctora, mi nombre es, no importa mi nombre. Necesito su ayuda con urgencia. Hay un potro muy enfermo en el terreno abandonado a las afueras del pueblo. Estuvo encadenado por días bajo la lluvia y tiene las patas heridas e infectadas. Su madre, una yegua grande, está con él, pero el pequeño se está muriendo. Por favor, necesito que venga a verlos. Sé que no tengo dinero para pagarle, pero... La doctora Elena levantó una mano interrumpiéndolo suavemente. «Espere un momento», dijo desapareciendo dentro de la casa. El veterano se quedó parado en el porche, el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si la mujer había entrado para buscar algo útil o simplemente para alejarse de él. Los segundos parecían horas mientras esperaba. Finalmente, la doctora regresó con un maletín médico negro y las llaves de su camioneta en la mano. «Lléveme a donde están los caballos», dijo con determinación. El veterano no podía creer lo que escuchaba. «¿De verdad va a venir conmigo?», preguntó con voz entrecortada. La doctora Elena asintió mientras cerraba la puerta de su casa. «Soy veterinaria porque amo a los animales, no por el dinero. Si hay un animal sufriendo, es mi deber ayudarlo. Ahora vamos, no hay tiempo que perder». Subieron a la vieja camioneta de la doctora y durante el trayecto hacia el terreno abandonado, el veterano le contó toda la historia. Le habló de cómo había escuchado los relinchos en medio de la tormenta, de cómo había encontrado al potro encadenado y a la madre negándose a abandonarlo,
de cómo había logrado romper las cadenas con una barra de hierro y llevarlos al refugio del granero. La doctora Elena escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión seria y concentrada. «Hizo bien en liberarlo», dijo finalmente. «Las cadenas podrían haberle causado daño permanente en las patas si hubieran estado ahí mucho más tiempo». Cuando llegaron al terreno abandonado, la doctora estacionó la camioneta lo más cerca posible del granero. Ambos bajaron rápidamente y el veterano la guió hacia el interior de la estructura destartalada. La yegua, al ver a extraños acercarse, se puso tensa y se colocó protectoramente frente a su potro. La doctora se detuvo a una distancia prudente y habló con voz suave y calmada. «Tranquila, muchacha. No voy a hacerle daño a tu bebé. Estoy aquí para ayudar». El veterano se acercó primero y acarició el cuello de la yegua. «Ella es amiga», le susurró al animal. «Va a curar a tu pequeño». La yegua, reconociendo al hombre que los había ayudado la noche anterior, se relajó un poco permitiendo que la doctora se acercara al potro. Elena se arrodilló junto al animal enfermo y abrió su maletín. Con movimientos expertos y delicados, comenzó a examinar al potro. Revisó su respiración, su temperatura, sus ojos y finalmente las heridas en sus patas traseras. Su expresión se volvió cada vez más seria a medida que el examen progresaba. «Está grave», dijo finalmente mirando al veterano. «Tiene una infección severa que se ha extendido por el torrente sanguíneo. Además, está deshidratado y desnutrido. Necesita antibióticos inmediatamente, suero intravenoso y cuidados constantes. Voy a hacer todo lo que pueda, pero debo ser honesta con usted. No sé si va a sobrevivir». El veterano sintió que el corazón se le encogía. «¿Pero va a intentarlo, verdad?», preguntó con voz desesperada. «Por supuesto que sí», respondió la doctora ya sacando medicamentos de su maletín. «Por eso estoy aquí». La siguiente hora fue una vorágine de actividad médica. La doctora Elena limpió y desinfectó las heridas del potro con cuidado meticuloso, mientras el animal gemía débilmente de dolor. Le aplicó una inyección de antibióticos de amplio espectro y comenzó a administrarle suero por vía intravenosa usando una bolsa que colgó de una viga del granero. El veterano la asistía en todo lo que podía, sosteniendo instrumentos, manteniendo al potro lo más quieto posible y hablándole con voz suave para calmarlo. La yegua observaba cada movimiento con atención, claramente angustiada pero permitiendo que la doctora hiciera su trabajo. Cuando finalmente terminó, la doctora se sentó sobre sus talones, limpiándose el sudor de la frente. «Ya hice todo lo que puedo por ahora», dijo con voz cansada, «pero va a necesitar cuidados continuos durante los próximos días. Alguien tiene que quedarse con él, cambiarle el suero cada 6 horas, darle más antibióticos mañana y mantener las heridas limpias. También necesita empezar a comer algo aunque sea papilla suave». El veterano asintió sin dudarlo. «Yo me quedo», dijo con firmeza. «No voy a dejarlo solo». La doctora lo miró evaluándolo con una nueva luz en sus ojos. La doctora Elena observó al veterano durante unos segundos que parecieron eternos. En sus ojos se reflejaba una mezcla de sorpresa y respeto. «Usted no tiene un lugar donde vivir, ¿verdad?», preguntó con suavidad. El veterano negó con la cabeza, sintiéndose repentinamente avergonzado de su situación. «No, doctora. Soy un hombre sin hogar. Duermo donde puedo y como lo que encuentro. Pero eso no significa que no pueda cuidar de estos animales. Puedo hacerlo, se lo prometo». La doctora asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesitará suministros. Déjeme regresar a mi clínica y traeré comida para los caballos, más medicamentos, mantas y algo de comida para usted también. No puede cuidar de ellos si usted mismo se muere de hambre».
El veterano sintió un nudo en la garganta ante la bondad inesperada de esta mujer. «No sé cómo agradecerle, doctora», murmuró con voz quebrada. Ella sonrió levemente mientras recogía sus instrumentos. «No me agradezca todavía. Este potro está muy mal y las próximas 48 horas serán cruciales. Si logra superarlas, entonces tendrá una oportunidad de sobrevivir». La doctora Elena partió en su camioneta prometiendo regresar antes del anochecer. El veterano se quedó solo nuevamente con la yegua y el potro, pero esta vez había esperanza donde antes solo existía desesperación. Se sentó junto al pequeño animal y observó cómo el suero goteaba lentamente en sus venas. La yegua se acercó y colocó su enorme cabeza sobre el hombro del veterano en un gesto que parecía de gratitud. El hombre, conmovido por la muestra de confianza del animal, acarició suavemente su cuello. «Vamos a salvarlo», le susurró a la yegua. «Te lo prometo. Tú no te rendiste con él durante todos esos días bajo la lluvia, y yo tampoco me voy a rendir ahora». La yegua emitió un suave relincho, y el veterano sintió que había sellado un pacto inquebrantable con aquel noble animal. Fiel a su palabra, la doctora Elena regresó al atardecer con la camioneta cargada de suministros. Traía sacos de alimento especial para caballos, fardos de heno fresco, medicamentos adicionales, jeringas, vendajes y varias mantas gruesas. También había empacado una caja con comida enlatada, agua embotellada y un termo con café caliente para el veterano. «Esto debería ser suficiente para los próximos días», dijo mientras descargaban todo en el granero. «Voy a regresar mañana por la mañana para revisar al potro y cambiarle el vendaje. Mientras tanto, aquí está un cronograma de cuándo debe cambiar el suero y administrar los medicamentos. ¿Cree que podrá seguirlo?» El veterano tomó la hoja de papel que la doctora le extendía. Aunque su vista ya no era la mejor y hacía años que no leía nada regularmente, asintió con determinación. «Lo voy a hacer bien, doctora. No se preocupe». Ella le mostró exactamente cómo cambiar la bolsa de suero, cómo inyectar los antibióticos y cómo limpiar las heridas sin causar más dolor al animal. El veterano prestó atención a cada detalle, memorizando cada paso como si su vida dependiera de ello. Cuando la doctora finalmente se marchó, la noche había caído por completo sobre el terreno abandonado. El veterano encendió una pequeña lámpara de aceite que la doctora había dejado y se instaló para su primera noche como cuidador oficial del potro. Extendió una de las mantas en el suelo junto al animal enfermo y se acomodó allí para poder monitorear constantemente su condición. La yegua, agradecida por tener comida fresca después de tantos días de privaciones, comía con avidez, pero nunca se alejaba más de un par de metros de su cría. Las primeras horas fueron tranquilas. El potro dormía gracias a los medicamentos y su respiración, aunque débil, era constante. El veterano aprovechó ese tiempo para comer algo de la comida que la doctora había traído. Hacía días que no probaba bocado caliente, y el café del termo le supo a gloria. Se sentía extrañamente en paz a pesar de las circunstancias. Por primera vez en años, su vida tenía un propósito claro, más allá de simplemente sobrevivir un día más. Pero alrededor de la medianoche, las cosas se complicaron. El potro comenzó a agitarse y su respiración se volvió errática. El veterano se despertó sobresaltado al escuchar los relinchos angustiados de la yegua. Se arrodilló junto al potro y vio que estaba sudando profusamente y temblando sin control. El pánico se apoderó de él por un momento, pero luego recordó las instrucciones de la doctora. Revisó la temperatura del animal tocando su frente y cuello. Estaba ardiendo en fiebre. Con manos temblorosas buscó entre los suministros médicos hasta encontrar el medicamento para bajar la fiebre que la doctora había dejado. Siguiendo cuidadosamente las indicaciones de dosificación, preparó la inyección
y la administró en el músculo del cuello del potro, tal como la doctora le había enseñado. Luego mojó una de las toallas con agua fresca y comenzó a pasarla suavemente por el cuerpo del animal para ayudar a bajar la temperatura. «Vamos, pequeño», murmuró mientras trabajaba. «Tienes que luchar. Tu madre no se rindió contigo y yo tampoco lo haré. Eres fuerte, sé que puedes superar esto». La yegua observaba angustiada, moviéndose nerviosamente de un lado a otro. El veterano podía sentir su desesperación como si fuera propia. Durante las siguientes 2 horas, el veterano no se apartó del potro ni un segundo. Continuó aplicando compresas frías y hablándole con voz suave para mantenerlo calmado. Lentamente, muy lentamente, la fiebre comenzó a ceder. El temblor disminuyó y la respiración se estabilizó nuevamente. Cuando el potro finalmente se calmó y volvió a quedarse dormido, el veterano se dejó caer exhausto sobre la paja. Estaba empapado en sudor propio y del animal, pero sentía una satisfacción profunda. Había logrado superar la primera crisis. La yegua se acercó y una vez más colocó su cabeza sobre él en un gesto de agradecimiento. «Lo hicimos», le dijo el veterano acariciándola. «Lo mantuvimos con vida una noche más». Esa se convirtió en la rutina durante los siguientes días. El veterano no abandonó el granero ni por un momento, manteniéndose fiel a su promesa de cuidar al potro enfermo. Los días se convirtieron en semanas, y el veterano cumplió su palabra con una dedicación que sorprendía incluso a la doctora Elena. Cada mañana, cuando ella llegaba para revisar al potro, lo encontraba despierto vigilando atentamente a su paciente. El cronograma de medicamentos se seguía al pie de la letra. Las heridas estaban limpias y vendadas correctamente, y el suero se cambiaba exactamente a tiempo. «Nunca está dormido cuando llego», comentó la doctora una mañana mientras examinaba las patas del potro. «¿Cómo lo hace? Debe descansar también, o se va a enfermar usted». El veterano simplemente sonrió con cansancio. «He sobrevivido a cosas peores, doctora. Esto es fácil comparado con dormir bajo puentes en invierno. Además, mire al pequeño, está mejorando, ¿verdad?». La doctora asintió con una sonrisa. «Sí, está respondiendo bien al tratamiento. La infección ha disminuido considerablemente y está empezando a recuperar peso. Si sigue así, en un par de semanas estará fuera de peligro». La transformación del potro era notable. Donde antes había un animal moribundo, ahora había vida y esperanza. Sus ojos, que habían estado apagados y sin brillo, comenzaban a mostrar curiosidad. Intentaba ponerse de pie con más frecuencia, y aunque todavía cojeaba notablemente, había fuerza en sus movimientos que antes no existía. La yegua también había cambiado. Ya no era aquella criatura tensa y desesperada que el veterano encontró bajo la lluvia. Ahora pastaba tranquilamente, sabiendo que su cría estaba siendo cuidada, y había desarrollado un vínculo tan fuerte con el veterano que lo seguía como una sombra cada vez que él se movía por el granero. A veces, cuando el hombre se sentaba a descansar, ella se acercaba y apoyaba su gran cabeza en su regazo en una muestra de afecto que conmovía profundamente al viejo soldado. «Eres una buena madre», le decía mientras la acariciaba. «Tu hijo tiene suerte de tenerte, y yo tengo suerte de conocerlas a ambos». Pero la historia del veterano y los caballos no se quedó confinada al terreno abandonado. La niña que le había dado la dirección de la doctora Elena había compartido la historia en su escuela, y pronto otros niños quisieron conocer a los caballos que estaban siendo salvados por un hombre sin hogar. Un día, el veterano se sorprendió al ver a un grupo de niños acercándose al granero acompañados por su maestra. «Disculpe, señor», dijo la joven profesora con una sonrisa amable. «Mis alumnos han estado hablando mucho sobre usted y los caballos. Se preguntaban si podrían verlos».
El veterano, poco acostumbrado a la atención positiva, se sintió incómodo al principio, pero asintió. Los niños entraron al granero con ojos grandes, llenos de asombro y emoción. «Son tan hermosos», exclamó uno de ellos, acercándose cautelosamente a la yegua. El veterano les mostró al potro y les explicó con palabras sencillas cómo lo había encontrado y todo lo que había hecho para salvarlo. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas y queriendo ayudar de cualquier manera posible. Esa visita fue la primera de muchas. Los niños comenzaron a traer zanahorias y manzanas para los caballos, y algunos incluso trajeron mantas viejas y cobijas de sus casas para hacer el granero más cómodo. La maestra organizó una colecta en la escuela y logró reunir suficiente dinero para comprar más alimento y suministros médicos. Poco a poco, la historia se extendió por todo el pueblo. Lo que comenzó como el acto solitario de un hombre marginado se convirtió en algo que tocó los corazones de muchos. Las mismas personas que habían rechazado al veterano días atrás comenzaron a verlo con otros ojos. El dueño de la tienda de abarrotes que lo había echado con desprecio apareció un día en el granero con una caja llena de comida enlatada y agua. «Escuché lo que hizo por esos animales», dijo avergonzado sin poder mirar al veterano a los ojos. «Lamento cómo lo traté. Esto es para usted». El veterano aceptó la disculpa con gracia, sin rencor en su corazón. No tenía tiempo para guardar resentimientos, estaba demasiado ocupado dando vida y amor a quienes lo necesitaban. La doctora Elena también había notado el cambio en el pueblo. La gente hablaba sobre el veterano con respeto ahora, algunos incluso con admiración. «Un acto de bondad pura tiene poder para transformar corazones», le comentó a él una tarde mientras revisaba al potro. «Usted ha demostrado que el valor de una persona no se mide por su situación económica, sino por sus acciones». El veterano no sabía qué decir ante tales palabras. Nunca se había considerado especial o heroico. Solo había hecho lo que sentía correcto en su corazón. «Cualquiera habría hecho lo mismo, doctora», murmuró. Ella negó con la cabeza. «No, no cualquiera. Mucha gente pasó por ese camino durante los días que estos caballos estuvieron sufriendo bajo la lluvia, y todos siguieron de largo. Usted fue el único que se detuvo». Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas, el veterano estaba sentado en el suelo del granero con su espalda apoyada contra una viga de madera. El potro, ahora mucho más fuerte, estaba acostado junto a él con la cabeza sobre su regazo. La yegua pastaba tranquilamente cerca de la entrada. Era una escena de paz perfecta que hacía apenas unas semanas parecía imposible. El veterano pensaba en su vida, en todos los años de soledad y lucha, en todas las noches frías y los días de hambre. Había momentos en que había considerado rendirse, en que el peso de su existencia parecía demasiado para soportar, pero ahora, mirando al potro que dormía confiadamente en su regazo y a la yegua que lo había aceptado como parte de su familia, sentía que todo aquello había tenido un propósito. Tal vez había tenido que caminar ese largo y difícil camino para llegar exactamente a este momento, a este lugar, donde podía hacer la diferencia en las vidas de estos dos seres nobles. «Saben», les dijo en voz baja a los caballos, aunque sabía que no podían entender sus palabras, «ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Me dieron una razón para seguir adelante cuando ya no tenía ninguna». 3 semanas después de aquel primer encuentro bajo la lluvia, el potro finalmente se puso de pie sin ayuda y dio sus primeros pasos firmes por el granero. El veterano observaba con lágrimas en los ojos mientras el pequeño animal caminaba vacilante pero decidido hacia su madre. La yegua relinchó de alegría y comenzó a lamer a su cría con entusiasmo,
como celebrando aquella victoria sobre la muerte. La doctora Elena, quien había llegado para su revisión diaria, aplaudió emocionada. «Es un milagro», dijo con voz quebrada por la emoción. «Realmente no pensé que lo lograría cuando lo vi por primera vez. Usted hizo algo extraordinario». El veterano negó con la cabeza modestamente. «No fui solo yo, doctora. Fue el amor de su madre, su ayuda, la bondad de los niños del pueblo. Todos contribuimos a este milagro». La vida del veterano había cambiado drásticamente en esas semanas. Ya no era el vagabundo invisible que dormía bajo puentes. Ahora tenía un propósito, una responsabilidad, y había descubierto que aún tenía la capacidad de cuidar y amar. Sin embargo, aquella mañana tranquila estaba a punto de verse interrumpida de manera abrupta. Mientras el veterano preparaba el desayuno para los caballos, escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. No era la camioneta de la doctora Elena, pues ella acababa de marcharse. Se asomó por la puerta del granero y vio una camioneta negra y reluciente estacionarse frente al terreno. De ella bajaron dos hombres vestidos con ropa cara. Uno de ellos llevaba un portafolios de cuero. El veterano sintió que algo no estaba bien. Los hombres se acercaron al granero con paso firme y expresión seria. «Buenos días», dijo el más alto de ellos, un hombre de unos 40 años con cabello engominado hacia atrás. «Estamos buscando a dos caballos que fueron reportados abandonados en esta propiedad. Una yegua grande y su potro». El veterano se puso de pie colocándose instintivamente entre los visitantes y los caballos. «Los encontré hace semanas», respondió con cautela. «Estaban en pésimas condiciones. El potro estuvo a punto de morir». El hombre del portafolio sacó unos documentos y se los mostró. «Estos animales son propiedad de mi cliente, el señor Rodrigo Salazar. Fueron reportados como perdidos hace un mes. Tengo aquí los papeles de propiedad y venimos a reclamarlos». El veterano sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Perdidos?», repitió con voz temblorosa de indignación. El potro estaba encadenado a un poste bajo la lluvia. Su madre se negaba a abandonarlo. Eso no fue un accidente, fue crueldad deliberada. El hombre de negocios frunció el ceño. «No sé de qué habla. Lo único que importa es que estos animales tienen dueño legal y venimos a llevárnoslos». El otro hombre ya había sacado su teléfono y estaba tomando fotos de la yegua y el potro. La yegua, sintiendo la tensión en el ambiente, se colocó protectoramente frente a su cría y comenzó a moverse nerviosamente. El veterano dio un paso adelante con los puños apretados. «No se los van a llevar», dijo con voz firme que sorprendió incluso a él mismo. «He pasado semanas cuidándolos, salvando la vida de ese potro. No voy a permitir que regresen con alguien que los abandonó de esa manera cruel». El hombre del portafolios sonrió con condescendencia. «Mire, señor, entiendo que se haya encariñado con los animales, pero la ley es clara. Estos caballos tienen dueño registrado y usted no tiene ningún derecho legal sobre ellos. Si no coopera, tendremos que llamar a las autoridades». La tensión era palpable. El veterano sabía que legalmente no tenía ninguna posibilidad contra estos hombres, con sus documentos y su dinero, pero no podía simplemente entregarles a la yegua y al potro después de todo lo que habían pasado juntos. Antes de que pudiera responder, escuchó voces detrás de los visitantes. Un grupo de personas se acercaba por el camino y el veterano reconoció a muchos de ellos. Eran los niños de la escuela, acompañados por su maestra, varios vecinos del pueblo, el dueño de la tienda de abarrotes, y al frente de todos venía la doctora Elena con expresión determinada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la doctora llegando junto al veterano. Los hombres de traje parecieron desconcertados por la llegada inesperada de tanta gente. El hombre del portafolio intentó mantener su compostura profesional.
Somos representantes legales del dueño de estos caballos y venimos a recogerlos. Este es un asunto privado que no les concierne. Pero la maestra de la escuela dio un paso adelante. «Oh, sí que nos concierne», dijo con voz firme. «Estos niños han estado viniendo aquí durante semanas ayudando a cuidar de estos animales. Hemos visto el estado en que estaban cuando este hombre los encontró. Si su cliente es realmente el dueño, entonces es culpable de abandono y crueldad animal». Uno de los niños, un pequeño de unos 8 años, se adelantó con lágrimas en los ojos. «El potrito casi se muere», gritó con voz temblorosa. Tenía las patitas heridas por las cadenas. El Señor lo curó y lo salvó. No pueden llevárselo con gente mala. Otros niños comenzaron a hablar al mismo tiempo, todos compartiendo lo que habían visto y aprendido durante sus visitas al granero. Los hombres de traje intercambiaron miradas incómodas. Claramente no esperaban enfrentarse a toda una comunidad. El dueño de la tienda dio un paso adelante. «Yo fui testigo del estado de estos animales cuando este hombre los encontró», dijo señalando al veterano. «Estaban abandonados bajo la tormenta sin comida ni agua. Si su cliente dice que los perdió, está mintiendo. Esos caballos fueron dejados ahí intencionalmente para que murieran». La doctora Elena sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos que había tomado durante las primeras semanas del tratamiento. «Aquí está la evidencia médica», dijo con voz profesional. «Estas son las heridas causadas por las cadenas, la infección severa, el estado de desnutrición extrema. Como veterinaria certificada, puedo testificar que estos animales fueron víctimas de negligencia criminal. Si intentan llevárselos, presentaré una denuncia formal ante las autoridades competentes». El hombre del portafolios parecía haber perdido su seguridad anterior. Miró a su compañero y luego a la multitud que se había reunido. «Es evidente que hay más en esta historia de lo que nos informaron», admitió finalmente. El hombre del portafolio sacó su teléfono y se alejó unos pasos para hacer una llamada. El veterano podía ver cómo hablaba en voz baja, su lenguaje corporal denotando incomodidad. Mientras tanto, más personas del pueblo seguían llegando. La noticia de que alguien intentaba llevarse a los caballos se había extendido rápidamente y los vecinos acudían en masa para mostrar su apoyo. Entre ellos venía don Tomás, el anciano del pueblo que era conocido por su sabiduría y su influencia en la comunidad. Había sido juez durante muchos años antes de retirarse, y su palabra todavía tenía peso. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó con voz autoritaria acercándose al grupo. La doctora Elena rápidamente le explicó la situación mostrándole las fotos y los documentos médicos. Don Tomás escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando mientras examinaba la evidencia. Cuando el hombre del portafolios terminó su llamada y regresó, don Tomás lo interceptó. «Joven», dijo con tono serio, «soy el ex juez de este pueblo y he escuchado la historia completa. La evidencia de abandono y crueldad animal es abrumadora. Si su cliente intenta reclamar estos animales, me aseguraré personalmente de que enfrente cargos criminales». El abogado tragó saliva visiblemente nervioso. «Señor, mi cliente me ha informado que hubo un malentendido. Él dice que los caballos escaparon durante una tormenta y que ha estado buscándolos desde entonces». Don Tomás arqueó una ceja con escepticismo. «Un malentendido que involucra cadenas y abandono durante días bajo la lluvia. Interesante interpretación. Sugiero que le diga a su cliente que si valora su reputación y quiere evitar problemas legales, lo mejor sería renunciar a cualquier reclamo sobre estos animales». El segundo hombre, que había permanecido callado hasta ahora, finalmente habló. «Miren, seré honesto con ustedes. El señor Salazar me envió porque estos caballos valen mucho dinero. La yegua es de raza pura y podría venderse por una fortuna.
El potro también tiene valor comercial. Pero después de ver todo esto, señaló a la multitud reunida y las fotos. Me doy cuenta de que esto no está bien. No sabía toda la historia. La admisión provocó murmullos indignados entre la multitud. Así que solo les importa el dinero, gritó uno de los vecinos. No les importa que estos pobres animales casi murieran. La maestra de la escuela dio otro paso adelante. Señores, estos niños han aprendido una lección valiosa, observando lo que este hombre hizo por estos caballos. Les enseñó sobre compasión, sacrificio y amor incondicional. Si se llevan a estos animales para venderlos por dinero, ¿qué mensaje estaríamos enviando? Que el dinero vale más que la vida, que la crueldad no tiene consecuencias. Varios niños comenzaron a llorar y a aferrarse a sus padres. La escena era conmovedora y era evidente que los dos hombres estaban siendo afectados por ella. El veterano, quien había permanecido callado durante la mayor parte del intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero firme, llena de una dignidad que comandaba respeto. Señores, yo no tengo dinero ni propiedades. No puedo ofrecerles nada material, pero lo que sí tengo es amor por estos animales y el compromiso de cuidarlos por el resto de sus vidas. He dormido en las calles durante años, he pasado hambre y frío, y he sido invisible para la mayoría de la gente, pero estos caballos me vieron, me necesitaron, y yo los necesité a ellos. Si se los llevan, no solo estarán separando a una familia, estarán quitándome la única razón que tengo para seguir adelante. Las palabras del veterano resonaron en el silencio que siguió. Algunos de los presentes tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la sinceridad y vulnerabilidad del hombre que alguna vez habían despreciado. El abogado miró su teléfono, luego a la multitud y finalmente al veterano. Suspiró profundamente como si estuviera tomando una decisión que sabía que le costaría cara. Voy a llamar nuevamente a mi cliente, dijo finalmente, y voy a explicarle exactamente lo que está pasando aquí, pero necesito que entiendan que legalmente él tiene los papeles de propiedad. La decisión final es suya. Se alejó nuevamente para hacer otra llamada, esta vez más larga que la anterior. El veterano podía verlo gesticular mientras hablaba, obviamente tratando de convencer a alguien del otro lado de la línea. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa y la tensión en el ambiente era casi palpable. La yegua, sintiendo la ansiedad de todos, había vuelto a colocarse protectoramente frente a su potro, lista para defenderlo si era necesario. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el abogado regresó. Su expresión era difícil de leer. Hablé extensamente con el señor Salazar, comenzó, y le mostré las fotos y videos de la situación aquí. Hizo una pausa dramática mirando directamente al veterano. Mi cliente ha decidido renunciar a sus derechos sobre los caballos. Un estallido de júbilo erupcionó entre la multitud. Los niños saltaban de alegría, los adultos se abrazaban y algunos lloraban de felicidad. El veterano se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿De verdad?, preguntó con voz temblorosa. El abogado asintió y sacó unos documentos de su portafolios. Aquí está la renuncia oficial firmada. Los caballos son legalmente suyos ahora. Mi cliente también ha incluido una compensación económica para cubrir los gastos veterinarios y de cuidado. Extendió un sobre al veterano, quien lo tomó con manos temblorosas. Don Tomás se acercó y revisó los documentos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Esto es legítimo, confirmó con una sonrisa. Los caballos son oficialmente suyos. El veterano se dejó caer de rodillas en el suelo, abrumado por la emoción. Después de toda una vida de pérdidas y rechazos, finalmente había ganado algo. No solo había salvado a los caballos,
ahora eran verdaderamente suyos. La yegua se acercó y colocó su gran cabeza sobre su hombro en ese gesto de afecto que se había vuelto tan familiar. El potro, más fuerte cada día, también se acercó cojeando ligeramente y empujó suavemente al veterano con su hocico. La escena era tan conmovedora que incluso los dos hombres de traje parecían afectados. «Gracias», murmuró el veterano mirando al abogado, «gracias por hacer lo correcto». El hombre asintió. A veces la ley y la justicia no son lo mismo. Hoy la justicia ganó. Los meses siguientes trajeron cambios que el veterano jamás habría imaginado posibles. Con el dinero de la compensación que el señor Salazar había enviado, pudo comenzar a reconstruir el viejo granero, convirtiéndolo en un refugio digno para los caballos. Los vecinos del pueblo, inspirados por su dedicación, se ofrecieron como voluntarios para ayudar con las reparaciones. Don Tomás donó madera nueva. El dueño de la ferretería proporcionó herramientas y materiales a precio de costo, y los hombres del pueblo dedicaron sus fines de semana a trabajar en la estructura. En pocas semanas, el granero destartalado se transformó en un establo cálido y seguro, con techo nuevo, paredes reforzadas y establos individuales para cada caballo. Incluso instalaron electricidad básica y un sistema para recolectar agua de lluvia. Pero el cambio más significativo fue para el veterano mismo. La comunidad, conmovida por su historia, se unió para ayudarlo a salir de las calles. Don Tomás, quien tenía una pequeña cabaña desocupada en su propiedad, se la ofreció al veterano sin cobrar renta. Era un lugar modesto, apenas una habitación con cocina y baño, pero para alguien que había dormido bajo puentes durante años, era un palacio. La primera noche que el veterano durmió en una cama real, con sábanas limpias y un techo sólido sobre su cabeza, lloró como no había llorado en décadas. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una felicidad que había olvidado que existía. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue caminar hasta el establo para ver a sus caballos. La yegua relinchó al verlo llegar, como siempre hacía, y el potro, que ahora era casi tan alto como su madre, galopó hacia él con entusiasmo. El veterano los abrazó a ambos sintiendo que su corazón estaba completo. El potro había hecho una recuperación milagrosa. Aunque tenía una ligera cojera permanente como recuerdo de aquellos días terribles, encadenado bajo la lluvia, era un animal fuerte y saludable, lleno de vida y energía. Su pelaje brillaba con un tono castaño oscuro hermoso y sus ojos reflejaban la alegría de vivir. La doctora Elena visitaba regularmente no solo como veterinaria, sino como amiga. «Has hecho algo extraordinario», le dijo al veterano una tarde, mientras observaban a los caballos pastar en un pequeño campo que los vecinos habían cercado para ellos. «No solo salvaste sus vidas, les diste una familia y un hogar. Y en el proceso, encontraste tu propio hogar también». La historia del veterano y los caballos se convirtió en leyenda en el pueblo. Los maestros la usaban para enseñar a los niños sobre compasión y perseverancia. Los periódicos locales escribieron artículos sobre el hombre sin hogar que salvó a 2 caballos y encontró su propia redención en el proceso. Algunas personas de pueblos vecinos comenzaron a visitarlo, trayendo animales enfermos o abandonados que habían encontrado. Poco a poco, sin planearlo realmente, el veterano se convirtió en el cuidador no oficial de animales necesitados de la región. Con la ayuda de la comunidad y las donaciones que comenzaron a llegar, amplió el refugio para poder acoger a más animales. Había perros callejeros, gatos abandonados, incluso algunas ovejas y cabras que habían sido maltratadas. Cada animal que llegaba recibía el mismo amor y dedicación que él había dado a la yegua y su potro.
y cada uno de ellos le devolvía ese amor de maneras que sanaban las heridas invisibles de su pasado. El veterano, quien durante años no había tenido nombre para la mayoría de la gente, ahora era conocido respetuosamente como Don Miguel, su verdadero nombre que había recuperado junto con su dignidad. Un año después de aquel día lluvioso en que encontró a los caballos, el pueblo organizó una celebración especial. Era una pequeña feria en la plaza principal con comida, música y juegos para los niños. El evento principal era un reconocimiento formal a Don Miguel por su labor con los animales y por inspirar a la comunidad a ser más compasiva. Cuando el alcalde le entregó un certificado de honor y una placa conmemorativa, Don Miguel se paró frente a la multitud reunida y habló con voz emocionada. «Durante años fui invisible para todos», comenzó. «Dormí en las calles, comí de la basura, y muchos me consideraban menos que nada. No los culpo porque yo mismo había perdido la fe en mi propio valor. Pero entonces encontré a dos seres que me necesitaban tanto como yo los necesitaba a ellos. Esos caballos no me vieron como un vagabundo, me vieron como su salvador, y al salvarlos, ellos me salvaron a mí. Me dieron un propósito, una razón para levantarme cada día, y finalmente me devolvieron mi humanidad». La multitud estalló en aplausos, y muchos tenían lágrimas en los ojos. Cuando la celebración terminó, y todos se fueron a sus casas, Don Miguel regresó al establo como hacía cada noche. La yegua y su potro lo esperaban como siempre. Se sentó en el suelo entre ambos animales, uno a cada lado, y les acarició suavemente. «Ustedes me enseñaron que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad», les dijo en voz baja. «Me enseñaron que el amor verdadero no conoce barreras y que la bondad tiene un poder transformador. Gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por darme una familia». La yegua apoyó su cabeza en su hombro y el potro se acurrucó contra él. En ese momento, bajo las estrellas que brillaban sobre el establo, Don Miguel supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era un hombre sin hogar ni un veterano olvidado por la sociedad. Era un protector, un sanador, un amigo. Y sobre todo, era parte de una familia que había forjado no por sangre, sino por amor incondicional. La historia de Don Miguel, la yegua gigante y el potro enfermo se contaría durante generaciones en ese pueblo. Sería un recordatorio de que a veces las personas más inesperadas son capaces de los actos más heroicos y que el verdadero valor de un ser humano no se mide por su posición social o su riqueza, sino por la capacidad de su corazón para amar y sacrificarse por otros. En un mundo que a menudo parece olvidar la compasión, su historia brillaba como un faro de esperanza, demostrando que la bondad todavía existe y que nunca es demasiado tarde para cambiar una vida, ya sea la de un animal o la propia.